Bueno, le quiero dar las gracias por esta oportunidad de predicarle a ustedes hoy. I want to give you thanks for this opportunity to be able to preach to you all today. El título, yo no sé qué le pasó, pero estaba ahí esta mañana. The title, and it was there this morning, I don't know what happened to it. Pero es de la visión a la vocación. It's titled From Vision to Vocation. Hace más de un año que yo prediqué. It's been over a year since I preached. Ahí lo ven en la foto, bello y lindo ahí y bello y lindo ahora. You can see it in the picture. You know, I was beautiful then, I'm beautiful now. Pero nos vamos a estar enfocando de Isaías capítulo 6. We're going to be focused in Isaiah chapter 6. Pero antes que nosotros comenzamos con la lectura, But before we get into the reading, le quiero compartir algo de mí. I want to share something about myself. En el 2021-2022 yo estaba trabajando en Apple In 2021 or 2022, I was working at Apple. y yo tuve la decisión a tener la cirugía bariátrica. I made the decision to have the bariatric surgery. Y hace como un par de años que yo no había visto a un doctor y cosas así. It had been 5 years since I'd seen a doctor. Y yo tenía cosas que me está pasando de salud, pero como muchas personas que hacen, lo niegue. And there were things happening in my health, and like many people do, they deny it. Entonces, parte de tener esa cirugía, So part of me having this surgery, uno tenía que hacer una endoscopía. they had to do an endoscopy. Endoscopy. Thank you, Gary. Entonces, una endoscopía cuando ellos meten una cámara por la boca That's when they put a camera through your stomach, y ellos chequean cómo está el esófago, and they check the insides of you. el estómago y los intestinos. They check your stomach, they check your intestines. Y después, cuando yo me levanté de la anestesia, And then when I got up from of the anesthesia, ellos me dijeron, encontramos algo, pero en par de días te decimos lo que era. they said, we found something, in a couple of days we'll tell you what it is. Y digo, diache, por eso es que yo no voy al doctor. And then they said, this is why I don't go to the doctor. Entonces, yo estoy como con este pensamiento que, ¿qué puede ser? And I'm in this with this feeling, what could it be? Y entonces fue que ellos encontraron un pólipo, a polyp, They found a polyp there que fue canceroso en el estómago. that was cancerous in the stomach. Y cuando uno oye eso, uno dice, wow, And when you hear that, that impacts you. se acabó la vida. That life is over. Pero yo fui dichoso porque no fue de gran cosa. But I was lucky because it wasn't that big of a deal. Pero cuando tuve en ese momento, But when I was at that moment, había muchas cosas que yo estaba pasando en mi vida que yo dije, yo no sé cómo yo voy a poder seguir viviendo. and there was just many things going on in my life, and I thought, how am I going to keep going? Me tenía que mudar de Brooklyn para Manhattan. I had to move from Brooklyn to Manhattan. Tomando con la medicina que me estaban dando, me sentía yo horrible. And with the medicine that I had to take, I felt horrible. Pero después, cuando todo eso pasó, But then after all of that happened, yo prediqué este sermón I preached this sermon. y eso fue en par de años que yo me sentía de lo más mejor. And this is when I felt the most in a whole year. Y después, par de meses después de eso, tuve la cirugía bariátrica. And then after a few months after that, I had the surgery. Isaías también tuvo un momento que la vida de él cambió dramáticamente. Isaiah also had a moment in his life where his life changed dramatically. Nosotros veamos el camino que él pasó. And we can see the road that he took. Él va por la visión, He's going to see a vision, la transformación then the y transformation, después la vocación. and then his vocation. El punto es que antes de enviarte, But the point is this, that before God can send you, Dios te muestra quién es Él. he has to show you who he is. Pero, ¿qué pasa cuando tú verdaderamente te encuentras en la presencia del Señor? But what really happens when you find yourself in the presence of God? Eso lo vamos a ver. Vamos a leerlo de nuevo en Isaías 6, 1 al 4. We're going to see it again as we read again Isaiah chapter 6, verses 1 through 4. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Above him stood the seraphim, each has 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. And one called to another, saying, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. And the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke.
El rey Usías había sido uno de los reyes de Judá que ha reinado por un largo tiempo. The king Uzziah was one of the kings of Judah who had reigned for a long period of time. Él ha reinado por 52 años y eso lo vemos en 2 de Crónicas capítulo 26. He reigned for 52 years, and we see that in 2 Chronicles 26. Bajo el liderazgo de Usías, Under the leadership of Uzziah, la nación se sentía la estabilidad política, the nation fell politically stable. la fuerza militar era grande The military force was big, y vieron un crecimiento económico. and there was a big boom economically. La gente en ese momento se sentían segura, The people at that time felt secure. pero al fin de su reino, But when King Uzziah died, el orgullo de Usías le llevó a su ruina. towards the end of his reign, the pride of Uzziah made him get ruined. Usías entró al templo a quemar incienso The King Uzziah entered the temple to burn incense, y el cuarto que él entró, solamente los sacerdotes podían entrar ahí. and the room that he entered, only the priests were allowed to enter there. Entonces, ¿qué metía pata cometió Usías? Wow, what a mistake Uzziah made, Porque de una vez Dios le hirió con lepra. because immediately God struck him with leprosy. Él pasó sus últimos años aislado y deshonrado. And he spent the last years of his life isolated and without any honor. Y entonces cuando Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, So when Isaiah says, in that year that King Uzziah died, esto marcó el fin de una era. that marked the end of an era. Para Judá, esta fue una época de inestabilidad For Judah, now is a time of instability. y incertidumbre nacional, tanto política como social y espiritual. And there's a lot of national, political, social, and spiritual instability. Piensa de un tiempo en su vida, Think of a time in your life de una persona que tú conoces por mucho tiempo about a person that you knew for a long time, y que ella era un gran líder and he was a great leader, y ellos se fueron o algo le pasó a ella. or they left, or something happened to them. Para mí, ese momento fue cuando Roger se iba a ir para Ecuador por 3 meses. For me, the moment was when Roger was going to go to Ecuador for 3 months. En ese momento había una sensación de preocupación. But at that moment, there was a sensation of, man, I'm worried. Y dije, ¿y ahora qué? And now what? ¿Quién nos vas a liderar? Who's going to be our leader? Está todo a punto de cambiar. Everything is about to Es change. lo que yo estaba pensando. That's what I was thinking. Y en ese momento yo estaba bien preocupado por el estado de West Harlem. And at that moment, I was very worried for the state of West Harlem. Porque también en ese momento iba a venir Wendell como un entrenador de predicador. And because at that moment, Wendell was also going to come as a preacher in training. Y Wendell no un Roger. And Wendell is not Roger. Entonces yo sabía que yo dije, iba a ser peor, iba a ser horrible. And I thought, oh, things are going to be really bad. Pero ahora sabemos que no, porque Wendell es buenísimo. But we know that didn't happen because Wendell was really good. Pero ese mismo sentimiento era lo que sentían en Judá cuando Isaías recibió la visión. But that feeling that I felt was the same feeling that Judah felt when Isaiah received his vision. Y en ese momento de incertidumbre, And in that moment of uncertainty, Dios se aseguró de que los ojos de Isaías se elevaran más allá. but God assured and make sure that Isaiah's eye were lifted up above him, his circumstances. Directamente a la sala del trono del cielo. And he put those eyes directly on the throne room of God. Y quizás así es que nosotros nos encontramos ahora mismo. And maybe that's how some of us feel right now. El trono, entre comillas, The throne, in a sense, en el que nosotros hemos confiado, in which we have trusted. y eso puede ser un líder, Then that could be a leader, un trabajo, that could be a job, o un tipo de fuente de seguridad, or just a fountain of security that we've looked to. ha sido sacudido o incluso removido. Maybe it's been shaken or even removed. Pero la visión de Isaías nos recuerda que cuando un trono está vacío, But the vision of Isaiah reminds us that when a throne is vacant, otro trono sigue ocupado. another throne continues to be there. Dios sigue exaltado y sublime. God continues to be exalted and above everything. Y antes de que Isaías pudiera recibir su misión, And before Isaiah could receive his mission, él necesitaba esa visión he needed that vision. y nosotros también lo necesitamos. And we need that vision as well too. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Let's continue reading verse 5. Entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habitó,
porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Miren lo que dice Isaías ahí. Notice what Isaiah says here. Ay de mí porque perdido estoy. Woe is me, for I am lost. No fue un amén, He didn't say amen. no fue un aleluya, He didn't say ni hallelujah. siquiera fue un canto de alabanza, He didn't even raise up a song of praise. porque perdido estoy. He says, I am lost. Isaías está diciendo que él no puede seguir viviendo como él vivía. Now, Isaiah was saying, I can't continue to live how I was living. En la presencia de un Dios santo estoy expuesto, soy indigno. In the presence of a holy God, I am exposed and I am not worthy. Ahora bien, esto es lo poderoso aquí. Now, this is what's powerful here. Isaías ya era una profeta, Isaiah was already a prophet. Isaías ya era predicador, Isaiah was already a preacher. y si alguien parecía justo por fuera, And if somebody appeared right on the outside, esa persona era Isaías. that person would have been Isaiah. Y sin embargo, cuando vio verdaderamente a Dios tal como es, In spite of that, when he really saw God for who he was, él se dio cuenta de que incluso su parte más sagrada era impura. and he noticed that even the parts of him that were good was impure. Por eso él dijo, soy un hombre de labios impuros. That's what he says. I am a man of unclean lips. Los labios precisamente lo que usaba para servir a Dios. Those lips that he precisely used to serve God, Eran indignos ante Dios. they were unworthy before God. A veces Dios tiene que mostrarnos que incluso nuestras mejores cualidades, Sometimes God has to show us that even some of our best qualities, incluso nuestras mayores fortalezas, even some of our greatest strength, siguen manchadas por el pecado. they continue to be marked by sin. ¿Pero por qué? Why? Porque el orgullo puede infiltrarse donde creemos ser más fuertes. Because pride can infiltrate in those areas where we think we're the strongest. Y Dios no puede usarnos plenamente hasta And God cannot use us completely until que confesamos plenamente. we confess completely. Pero Isaías no se limita a sí mismo. But Isaiah didn't limit himself right there. Él dice, vivo en medio de un pueblo de labios impuros. He says, I live among a people of unclean lips. ¿Lo ven eso? Do you see that? La santidad de Dios es como un reflector. The holiness of God is like a mirror. No solo se expone a mí, It doesn't just expose me, sino que expone la fragilidad del mundo que me rodea. but it also exposes how fragile the world around me is. Romano 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romans 3:23 says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Al estar ante Dios, When we are before God, Isaías se da cuenta de que él no es mejor que nadie. he realizes that he's not better than other people. Él necesita la gracia tan como ellos. He needs grace just like everybody else needs grace. Hermanos, esta es la verdad. Brothers and sisters, this is the truth. La convicción siempre precede al llamado. Conviction always precedes the calling. Nosotros queremos la asignación, pero no la evaluación. Sometimes we want to be assigned, but we don't want the evaluation. Nosotros queremos la misión, pero no el espejo. Sometimes we want the mission, but we don't want the mirror. Pero Dios tuvo que llevar a Isaías a un estado de quebrantamiento But God had to take Isaiah to a place of brokenness antes de poder enviarlo con valentía. before he can send him courageously. El ay de mí de Isaías tuvo que preceder su aquí estoy. The woe is me of Isaiah had to precede the here I am. Y tal vez es allá donde quedó alguno de nosotros esta tarde. And maybe that's where God has some of us there this afternoon. Quizás Él esté brillando precisamente aquello que hemos estado intentando de ocultar. He's shining in that area of our lives that we've been trying to hide. Quizás Él está pelando las capas para finalmente que podemos vernos en claridad. Maybe he is peeling the layers so that we can see ourselves very clear. Pero escúchenme, la convicción no es para aplastarte. But listen to me, when God brings that conviction, it's not to crush us, La convicción es para purificarte. but the conviction is to purify you. Como la luz de un cirujano, Just like the light of a surgeon, la santidad de Dios no brilla para avergonzarte, the holiness of God does not shine in order to shame us, sino para sanarte. but in order to heal us.
Así que no huyas de ese momento. So don't run away from that moment. No lo ocultes. Don't hide it. No lo justifiques. Don't justify it. Deja que la luz haga su trabajo. Allow the light to do its work. Porque solo aquellos que se humillan ante de la santidad de Dios Because only those that humble themselves before the holiness of God pueden confiar en llevar el mensaje de la santidad de Dios. can go boldly to proclaim the message of the holiness of God. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Let's read verses 6 and 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Then one of the seraphims flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altars. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away. Your sin is atoned for. Espera un momento. Wait a second. Isaías acaba de gritar diciendo, ay de mí porque perdido estoy. Isaiah had just finished screaming, Woe is me, for I am lost. Y después en versículo 6 dice, entonces. And then in verse 6, it says, Then. Esa palabra tiene mucha carga, ¿no? That word has a lot of weight. Pero lo que vemos es que Dios no abandonó a Isaías en su quebrantamiento. What we see is that God did not abandon Isaiah in his brokenness. La convicción nunca fue el final de la historia. That conviction was never the final word in the story. Eso solamente fue la puerta a la gracia. It was only the doorway for grace. Dice que un serafín voló hacia él con un carbón encendido del altar. It says that a seraphim flew to him with a coal from the altar. Piensen en esto. Think about this. El ángel no baja del trono para condenarlo. The angel doesn't come from the throne in order to condemn him. Él baja del altar para purificarlo. He comes down from the altar to purify him. El altar era el lugar del sacrificio. The altar was the place of sacrifice. Allí se derramaba la sangre para el perdón de los pecados. There, the blood was shed for the forgiveness of sin. Ese carbón era símbolo de expiación. That coal was a symbol of forgiveness. Observe también donde el carbón le tocó. Notice where the coal touched him. En sus labios. It was on his lips. El mismo lugar donde Isaías confesó que estaba impuro. It was the same place where Isaiah had confessed that he was impure. Es el mismo lugar donde él aplica la gracia. That's the same place where God applied the grace. Permíteme detenerme aquí un poco. Let me stop here for just a second. La gracia de Dios siempre te encontrará en el momento de tu confesión. The grace of God is always going to find you in the moment when you confess. En el momento en que lo mencionas, Dios lo toca. The moment you mention it, God is going to touch it. En el momento en que lo admites, Dios lo redime. In the moment that you admit it, God is going to redeem it. El ángel declara, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. The angel declare, your guilt is taken away, your sin is atoned for. Él no dice será. He doesn't say it's going to be. Él no dice podría ser. He's not going to say it might be. Él dice y es quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. He says your guilt is taken away. Isaías entró en esa visión arruinado. Isaiah entered the vision ruined. Salió redimido. He came out redeemed. Entró con convicción. He entered with conviction. Salió limpio. He came out clean. Y hermanos, ese es el evangelio que Isaías 6 nos está diciendo. And this is the gospel that Isaiah 6 preached to us. Porque lo que simboliza es el carbón, Because what that coal symbolizes, la cruz lo logró. the cross of Jesus accomplished it. En el altar del Calvario, Jesús se convirtió en el sacrificio. In the altar of Calvary, Jesus was converted into the sacrifice. Y por su sangre declara sobre nosotros lo que el ángel declaró sobre Isaías. And because of his blood, it was the same thing that was declared to Isaiah is declared to us. Y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Your guilt is taken away, your sin is atoned for. Así que esta es la buena noticia esta tarde. And this is the good news this afternoon.
No tienes que quedarte sin hacer nada. You don't have to stay without doing anything. No tienes que vivir condenado. You don't have to live condemned. Si permites que Dios toque el lugar mismo de tu quebrantamiento, If you allow God to touch that part of your life that is broken, Él lo convirtiera en el lugar mismo de tu valentía. He can convert that to the very place of courage. Eso es lo que hace la gracia. That's what grace is able to do. El versículo 8. Verse 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Le respondí, aquí estoy, envíame a mí. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Ahora que Isaías ha visto la santidad de Dios, Now that Isaiah has seen the holiness of God, ahora que ha confesado su pecado, now that he has confessed his sin, ahora que ha sido purificado por la gracia, now that he has been purified by his grace, por fin está listo para su misión. now he's ready for the mission. Observen el orden. Notice the order. La convicción vino antes de la purificación. The conviction came before the purification, La purificación vino antes del llamado. the purification before the calling, Y solo entonces Isaías oye la voz de Dios que pregunta, ¿a quién enviaré? and then Isaiah hears the voice that says, Whom shall I send? ¿Quién irá para nosotros? Who's going to go for us? Y sin dudarlos, Isaías exclama, aquí estoy, envíame a mí. And without any doubt, Isaiah says, Here am I, send me. Eso es lo que hace la gracia. That's what grace is able to do. No solo te salva, sino te envía. It doesn't just save you, it also sends you. No solo te limpia, te comisiona. It doesn't just cleanse you, it also commissions you. Dios no solo te perdona para que puedas sentarte, God doesn't forgive you so you can sit. te perdona para que puedas servir. He forgives you so you can serve. Hermanos, tenemos que ser realistas. Brothers and sisters, we have to be realistic. Dios no necesitaba a Isaías. God didn't need Isaiah. El Señor de los ejércitos pudo haber enviado ángeles, The Lord of hosts could have sent angels. pudo haber hablado desde los cielos, He could have spoken himself from heaven. pero Él elige a personas, But he chooses people. Él elige a personas perdonadas, He chooses people that are forgiven, quebrantadas broken, y redimidas para llevar el mensaje al mundo. and redeemed in order to take that message to the world. Y Isaías dice que sí, And Isaiah said yes. no porque él se siente digno, Not because he felt worthy, sino porque ha sido purificado. but because he's been purified. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. That's where God wants to take us. Del ay de mí From woe is me, a envíame. then send me. De sentirnos arruinados From feeling ruined a vivir redimidos. to live redeemed lives. De ser aplastados To be crushed, a ser llevados por el llamado. to be taken to the calling. La verdad es que muchos de nosotros queremos que Dios nos use, I know that many of us want to be used of God, pero nunca nos hemos rendido verdaderamente para decir, aquí estoy. but we haven't really surrendered to say, Here am I. Decimos, aquí está mi talento, Sometimes we say, Here's my talent, aquí está mi dinero, here's my money, aquí está mi domingo por la mañana. or here's my Sunday morning. Pero Dios no solo pide un parte de ti, But God is not just asking for a part of us, Él te pide todo de ti. He's asking for all of it. Y si Isaías no dice, aquí estoy, pero envía otro, And Isaiah doesn't say, Here am I, but send somebody else. Él no dice, aquí estoy, pero solo si el puesto es cómodo. He doesn't say, Here am I, but only if the position is comfortable. Simplemente Él dice, aquí estoy, envíame a mí. He just simply says, Here am I, send me. Esta es la respuesta que Dios espera de la iglesia hoy. That's the response that God wants from His church today. Un pueblo que deje de darle excusas a Dios y comience a estar disponible para Él. A people who stop making excuses for God and one that it is at God's disposition. Porque Dios no busca a los más talentosos. Because God is not looking for the most Él talented. no busca a los más educados. He's not looking for the most Él educated. busca a las personas que son más entregados. But He's looking for those people who have completely surrendered. Y cuando Dios encuentra un instrumento entregado, And when He finds an instrument that has surrendered, Él puede derramar su espíritu en él y transformar el mundo a través de esa persona. and He can fill him with His Spirit and transform the world through him. Ya vamos por la conclusión. Now, conclusion. Se fue rápido, pasando a Gardner. Conclusion. That was quick, even quicker than Gardner. Hermanos, la historia de Isaías es nuestra historia. Brothers and sisters, the story of Isaiah is our story. Pasó
de la visión He went through the vision a la convicción, to conviction a la purificación, to purification al llamado. to then the calling. Entró en la presencia de Dios diciendo, ay de mí, estoy perdido, He entered the presence of God. Woe is me, I am lost. pero salió diciendo, aquí estoy, envíame a mí. But he came out of there saying, Here am I, send me. Ese es el viaje al que cada uno de nosotros estamos invitados hoy. That's the road or the trip that God wants to take each and every one of us. Porque el mismo Dios que se sentó en el trono en los días de Isaías todavía se sienta en el trono ahora. Because the same God who sits on the throne in Isaiah's day is sitting on his throne today. El mismo Dios que purificó a Isaías con el carbón nos ha purificado a nosotros en la cruz. The same God who purified Isaiah through the coal now purifies us through the cross. Y el mismo Dios que preguntó quién irá por nosotros And the same God who asked, Who's going to go for us? sigue haciendo esa misma pregunta hoy. He continues to ask the same question. Pero aquí es la verdadera pregunta. And this is the real question. ¿Cuál será su respuesta? What's going to be your response? Quizás esta tarde estés atrapado en la etapa pobre de mí. Maybe tonight, this afternoon, you're stuck at the part where woe is me. Te sientes indigno, You feel unworthy, culpable guilty, o demasiado perdido. or you're completely lost. Pero escucha la palabra del Señor. But listen to the word of God. Y es quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Your sin has been taken away and your guilt has been removed. Jesús ya lo pagó. Jesus paid for it. No tienes que irte de aquí condenado. You don't have to leave here condemned. Puedes irte de aquí limpio. You can leave from here cleansed. Quizás hayas experimentado su perdón, Maybe you've already experimented his forgiveness, pero has estado conteniendo su sí. but you have been holding back this, Here am I, send me. Has estado diciendo, Señor, úsame después o envía a alguien más. Or maybe you've been saying, God, use me later or send somebody else. Después que yo llegué a este momento, Before I got to this point, after I got to this point, after I went after that point, yo he tenido muchos de esos momentos de que yo no sé. I had a lot of moments in which I said, I don't know. Yo quería que el Señor me usaba, I wanted God to use me, pero después también me estaba asustado de lo que los demás me iban a decir de mí. but I was also scared of what other people thought about me. Siempre necesito los recordatorios. I always need the reminders. Esta tarde Dios espera un pueblo que diga como Isaías, God this afternoon is looking for a people that says like Isaiah, aquí estoy, envíame a mí. Here am I, send me. Muchísimas gracias por su atención. Thank you for your good attention.